La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 10 de enero del 2024, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes. Por supuesto, agradeciendo la compañía, la paciencia a las transmisiones, ya que por muchas veces cuestiones que nos sobrepasan, en este caso un servidor, nos vemos o me veo en la necesidad de tener que postergar un poco la sesión. Sin embargo, con el gusto de poder ya este año, primeramente Dios, empezar ya con todo en cuestión de disposición, en cuestión de gusto también, por supuesto, de que estamos iniciando un nuevo año lleno de bendiciones desde mi punto de vista. Ayer ya fue la primera sesión del año con el maestro con el maestro Alejandro, y pues bueno, todo un éxito, creo yo, como siempre o como se acostumbra, con la mejor disposición a seguir trabajando y por supuesto, bueno, tomando en cuenta que los imprevistos están de una u otra forma constantes, estamos aquí ya empezando. Entonces voy a hacer, como es costumbre o como lo ha sido hasta ahora, hacer los anuncios respectivos con referencia a lo que es los tratamientos de la clínica. De entrada, las transmisiones, ya ha habido quienes en confianza preguntan, y pues bueno, las transmisiones son los días martes, miércoles y viernes a partir de las 8:30 lunes, miércoles y jueves las transmisiones del Samadhi, que son también sesiones en vivo, de hecho son presenciales, y se ha prestado la opción de hacerlo por Zoom, pero originalmente las sesiones eran presenciales. Ya se está tomando esa modalidad debido a que hay quienes por cuestiones de tiempo, actividades y demás, o incluso traslados, se les complica. Entonces ha sido una forma de acercar a otros estas transmisiones, y bueno, ha sido un éxito desde mi punto de vista. Por otra parte está la cuestión de Radio Humanismo 4 y 5, que sesiona los días martes en punto de las 9:30, 9:40 con el maestro Alejandro, miércoles con un servidor, usualmente es a las 7 de la tarde, y los días viernes a las 9:40 con el maestro Roberto Gutiérrez como titular. Entonces ahí están las transmisiones que se hacen en la semana. Por supuesto, la invitación a las terapias familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, en las instalaciones de la Clínica Humanista, que por cierto es donde se brindan tratamientos de recuperación a pacientes con adicciones, conductas compulsivas y problemas emocionales. Entonces es parte del tratamiento, el modelo que se ofrece. La intención es ofrecer un tratamiento dinámico en cuestión de quienes estamos el tratamiento, y por supuesto se busca también la funcionalidad de quienes asisten. Entonces de antemano se agradece el apoyo a las transmisiones, ya que en YouTube, en Radio Humanismo 4 y 5, están todas las transmisiones pasadas, en este caso todas las transmisiones del año pasado. Si a alguien le interesa un tema en específico, lo puede buscar, por supuesto apoyar con un comentario, con un like, y bueno, se sigue agradeciendo esa parte también. En otros asuntos, y también agradeciendo y haciendo la invitación a la experiencia espiritual del Grupo Samadhi, que es próximamente, primero Dios, el día 26, 27 y 28 de enero, empezando las inducciones el día 15, 17, 22, 24 y 25. Si alguien desea integrarse, lo puede hacer con todo gusto. Las experiencias del Grupo Samadhi, por supuesto, son un trabajo profesional, lo aseguro y garantizo desde el aspecto tanto personal, me atrevo a dar ese comentario. Y bueno, ahí están las juntas de preparación y la experiencia. Quien desee integrarse puede solicitar información al número por WhatsApp, que es del maestro Alejandro, es 55 27 27 7411. Por WhatsApp lo pueden contactar sin problema, o en su efecto a las instalaciones de la clínica, también tomando la información de la clínica,
que es el 5511130072, extensión 0. Entonces, si alguien desea integrarse, reitero, con toda confianza, y por supuesto serán cordialmente bienvenidos. Ya en otras instancias y tomando en cuenta que esperamos son los últimos mensajes, la invitación a adquirir el material de la clínica, que son los discos y o en su defecto memorias USBs que vienen con temas específicos, que en este caso es el de autoestima, codependencia, personalidad adicta, duelo. Son 56 temas hechos por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, por el maestro Alejandro, por el maestro Roberto, y bueno, ahí está el contenido. Si alguien desea tenerlo, también favor de hacérnoslo saber y con gusto se le hace llegar hasta la puerta de su casa. Quienes ya lo han solicitado pueden dar testimonio de que es garantía el que llega el material. Entonces, bueno, ahí está esa parte. Y bueno, nuevamente agradeciendo el tiempo, la compañía y la amistad. Me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy psicoterapeuta social y formo parte del equipo de la clínica. Y bueno, en esta ocasión nos acontece el tema de la crisis emocional, que para ya entrar en materia empezaríamos por definir lo que es una crisis emocional. A grandes rasgos, podría decir no que todos, sin embargo estaría de acuerdo en creer que fuese así. La mayoría de las personas hemos experimentado situaciones o momentos en donde se viven sensaciones desagradables no negativas, quiero aclarar. Algo que a mí me gusta muchas veces mencionar en tanto terapias grupales e individuales es el hecho de que no hay emociones negativas ni positivas. Hay emociones en general y ambas son igualmente importantes. Una descripción que hacía en algún momento el maestro Roberto mencionaba que las emociones son mensajeras. Nos vienen a indicar o transmitir el mensaje de lo que acontece en relación con el exterior. Un ejemplo de esto sencillo puede ser el hecho de cuando vemos a alguien a quien queremos. En el momento en el que yo veo a alguien a quien amo, a quien estimo, a quien quiero, emergen emociones como puede ser el gusto, el agrado, el afecto, el aprecio, etcétera, emociones y sentimientos. De la misma forma, cuando esa persona no es de mi agrado o no es alguien con quien me sea grato estar, surge el enojo, el disgusto, la tensión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Con esto es importante, yo en algunas ocasiones lo he mencionado. A mí me gusta dejar algunas especies como de tareas, si pudiera ser tomado así. El hecho de invitar a pacientes a cuestionarse sobre el qué sienten, qué se los genera y para qué les sirve. Tomando en cuenta que estas tres preguntas son una especie como de referencia para poder observarme junto con la dinámica que vivo en el exterior e identificar cuáles pudieran ser los estímulos que me generan qué emociones. Partiendo de esa base, por ejemplo, no todas las situaciones nos generan crisis emocionales, no todas los estímulos me generan, como lo mencionaba en el ejemplo, un gusto por estar con X persona. Incluso las mismas personas pueden no generarnos las mismas emociones todo el tiempo. ¿Esto a qué va? A que no solo es la persona o el estímulo de la persona en sí, sino el contexto en el que yo me encuentro con esa persona. Si por ejemplo con mi pareja yo me siento a gusto, bueno, por ende la emoción que surge es de agrado. Sin embargo, si con mi pareja estoy teniendo una discusión, una diferencia, etcétera, la emoción que emerge aún con esa misma persona a la que no le dejo de amar, pasa a convertirse en desagrado, en dolor. De hecho, me atrevería a mencionar, por ejemplo, que muchas veces, e incluso es de este tipo de relaciones a las que se les llega a tener más estima, que pueden ser más tendenciosas, por decirlo de alguna manera, a caer en aspectos como, por ejemplo, el dolor. Porque esperaría, por ejemplo, que me lastime mi enemigo, no mi pareja, no mi amigo, no mi hermano, no mi madre, etcétera. Por eso tiende, desde un punto de vista personal, quiero aclarar, a ser más, ¿cómo decirlo?, más impactante la acción que pudiese tener una persona a quien yo le guardo aprecio. Entonces, bueno, eso con referencia a aclarar la cuestión emocional. La crisis emocional no se vive, reitero, ante cualquier circunstancia. Una crisis emocional de entrada se describe como un estado temporal, y eso sí es importante comprenderlo, más que entenderlo, comprenderlo, ya que mientras está en ese tipo de crisis o en las crisis en general, se tiende a parecer el tiempo como algo eterno. Quienes hemos experienciado en algún momento algún ataque de ansiedad, por ejemplo,
no es de entrada, por supuesto, no es grato. Quien, por ejemplo, tiende a tener pensamientos catastróficos o llegando incluso a pensamientos autolesivos, por no mencionarlo de forma específica, para no haya censura en YouTube. eh, He visto que de repente adaptan palabras para poder decir lo mismo de otra forma. Y en este caso, a lo que yo quiero llegar, le dicen desvivir. Sé de entrada que la forma no es la correcta, sin embargo, por una cuestión de poder hacerlo más eh, que pueda entrar dentro de las políticas de las redes, esa es sería la forma de expresarlo. Espero que sea claro. De todas formas, les estoy leyendo a quienes están comentando, les agradezco de entrada el comentario, agradezco la compañía y bueno, ahí también si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer, les leo con mucho gusto y aprecio. Regresando, decía, en esos estados de crisis el tiempo parece eterno y al final del día y en muchas ocasiones puede muchas veces la persona ofuscarse o saturarse, llegando incluso a estos últimos actos que mencionaba, al desvivirse como coloquialmente se menciona. Es temporal al final del día, es un hecho que pese a que es temporal y no se percibe así, tarde o temprano va a pasar. Y eso puede ser una buena o una mala noticia dependiendo de cómo se aborde. Al ser un aspecto una situación temporal de agitación, ya sea emocional, psicológica o un conjunto incluso de todas estas, tiende a no verse la salida. De esto incluso yo he escuchado frases como me siento como en un callejón sin salida. Algo que yo le he aprendido y he incluso replicado del maestro Alejandro ha sido la analogía respecto a esta referencia, esta frase, que dice él que los callejones sin salida no existen, ya que en algún momento por algún lugar se entró. Esto es una excelente metáfora para abordar las crisis emocionales, ya que si yo voy observando con detenimiento qué fue lo que me llevó a experienciar determinada situación, puedo por ende, en una especie como de retroceso o de recapitulación, observar qué necesitaría dejar de hacer o qué necesitaría incluso hacer para evitarme llegar a esas situaciones. Un ejemplo básico, burdo, podría ser si lo que le enoja a mi madre es que no me coma la sopa, comerme la sopa podría evitar que mi madre se enoje. Si mi mamá se enoja, además de, o sea, ya me comí la sopa y se sigue enojando por eso, entonces a mí me deja ver que la situación no es conmigo. ¿Qué pasa cuando no observo esto con detenimiento? En muchas ocasiones considero yo se tiende a tomarlo como personal y entonces se cae en frases como por ejemplo todo lo que hago a mi madre le desagrada cuando no es así. Incluso por ejemplo algo que se ha mencionado en otras ocasiones en transmisiones pasadas ha sido el hecho de tener cuidado con los diálogos absolutistas. Tener cuidado es más bien observarlos. ¿Qué tanto tiendo yo a que era un diálogo absolutista e incluso ya sin esa capacidad de observar que hay más opciones? El diálogo absolutista de una u otra forma puede escribirse como las polaridades o las totalidades. El hecho de todo, nada, nunca, siempre, todos, nadie, etcétera. Nadie me quiere, todos me odian, siempre me critican, nadie me escucha, todos me ignoran, etcétera, etcétera. Siempre me va mal, nunca me sale nada bien. Ese es el diálogo absolutista. Y generalmente, o uno de los puntos de vista que tengo respecto a, es el hecho de que me quita la posibilidad de ver las opciones que tengo en realidad. Es un riesgo porque al final del día, uno, nada es absoluto. Algo que se menciona o ha mencionado también el maestro Alejandro es que todo está en constante cambio. Y si algo no cambia, es que todo cambia. Pareciera un juego de palabras, sin embargo es muy real cuando se analiza con detenimiento, ya que si me observo, me detengo a observar que mi situación está siendo tortuosa, algo que no voy a negar es tortuosa, sin embargo no es permanente o no va a ser para siempre. Cuando empiezo a percibir ese tipo de situaciones de una forma más, podría decírsele amistosa, amable o incluso objetiva, tiendo a ser más empático conmigo de una forma personal, evitándome justo el encerrarme o enclaustrarme en ese callejón sin salida. Las crisis emocionales las experimentamos cuando nos sentimos incapaces de afrontar ciertas circunstancias. Eh, un ejemplo, un ejemplo de esto puede ser el hecho de cuando una persona, pongamos el ejemplo de, como lo mencionaba la vez pasada,
el síndrome del producto terminado. Cuando una persona dice lograrlo todo o poderlo todo o ya no tener nada que aprender, ojo con los absolutismos, se confronta con una situación que sobrepasa sus capacidades. Y es como si la mente no tuviese, al no tener esos, digámosle, inventarios, incluso para poder o disposición para poder aprenderlo, se bloqueara. Ahorita mencionaba, por ejemplo, ofuscarse o como saturarse. Puede pasar en un aspecto tanto psicológico como un aspecto físico, es decir, yo querer alcanzar cierto objeto, sabiendo, conociendo mis dimensiones físicas, me genera frustración o impotencia el saber que no puedo con la postura, la posición o las dimensiones que tengo alcanzar dicho objeto. En este caso, adaptándolo a algo físico. En cuestión psicológica es cuando no tengo inventarios para confrontar las circunstancias cuando son nuevas que se me presentan. En teoría, las habilidades que vamos desarrollando las vamos adquiriendo desde la infancia, de la infancia, la adolescencia y de ahí para el real, como dirían. La cuestión es, me limito creyendo que en el caso del síndrome del producto terminado, creyendo que yo lo sé todo y cuando se me presenta una circunstancia nueva a lo que yo ya sé, no sé cómo actuar o reaccionar ante ella. He conocido personas en el transcurso tanto del aspecto personal como en aspecto terapéutico que las crisis se presentan de formas particulares. Hay quien, de hecho, me atrevo a decir que podría decir está mm, como mistificado el hecho de creer que las crisis, por ejemplo, solo se presentan cuando la persona está tirada en el suelo, hecha bolita y rodando. No, esa es una forma en la que una crisis puede experienciarse. Sin embargo, una crisis puede ser, por ejemplo, el estado de shock que manifiesta una persona cuando le llega una noticia de impacto. Incluso, por ejemplo, en el duelo, es muchas veces común, por decirlo de alguna manera, el hecho de, al recibir la noticia de que determinada persona, en el caso de un duelo por un fallecimiento, deja de estar, la persona al no tener un inventario de una vida sin esa otra, tiende a choquearse. En la negación entra como ese aspecto de refutar la realidad. En el no creo, no es posible, ¿cómo puede ser? Yo tenía planes con él o con ella, etcétera, etcétera. Y la mente, mientras va dando todo ese discurso, lo que pretende es prepararse justo para soportar la noticia, que va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. Eso como parte del duelo. En una cuestión, en una dinámica en donde se me pide hacer algo para lo que no estoy preparado, la crisis puede ser, ayer mencionaba algo el maestro Alejandro, algo muy importante, bueno, dentro de lo importante que comentaba, mencionaba por ejemplo el hecho de pedir disculpas, una disculpa. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿Con quién quiere la cita, buenas? Dígame. Ok. Le proporciono el número del maestro Roberto para ponerse en contacto con él. Sería checarlo directamente con él. ¿Sí? No lo sabría decir, no sé si se encuentra ocupado, pero puedo intentarlo, no hay problema. ¿De acuerdo? Es 55 27 27 6735. Correcto. Correcto. Señora Leonor, ¿verdad? Con el maestro Roberto Gutiérrez. Hecho. Buen día, hasta luego. Una disculpa por la interrupción. Bueno, esto lo voy a editar después. Ahora,
para retomar esta parte, bueno, hago mención del comentario y agradezco a Guillermo Zamudio, dice está algo bajo el volumen, quizás acercándote al micrófono se escuche mejor. Gracias, Guillermo, gracias por el comentario, gracias por la retro y bueno, voy a intentar o hablar más fuerte o acercarme más, esperando que haya mejor calidad en el audio y agradeciendo el comentario también. Entonces, bueno, retomando un poco, mencionaba con respecto al duelo, que es una cuestión que el maestro Alejandro mencionaba, el hecho de las crisis, lo que significa crisis, desde el pictograma chino, crisis significa peligro u oportunidad. La oportunidad de cambio o, bueno, de alguna forma el riesgo a regresar o retornar o incluso conservar los patrones que no están funcionando. Peligro u oportunidad. Al final del día, constantemente hay situaciones a las que nos confrontamos que pudieran ser nuevas. ¿Por qué algunas personas entran en crisis y algunas otras no? Depende de las habilidades, entre otros factores, por supuesto, del qué tan impactante sea la circunstancia que está viviendo la persona. Depende, por supuesto, también las herramientas o habilidades con las que cuenta la persona como tal. En cuestión de adicciones, escucho muchas veces a pacientes, bueno, más bien familias de pacientes que dicen cosas como para qué un tratamiento, para qué un programa, un grupo y demás, que al final del día esto es de voluntad. Sabemos que en el caso de adicciones y como enfermedad no es una cuestión de solo querer, se requieren habilidades y herramientas que muchas veces, y sin que se me tome a mal el comentario, desde el aspecto o entorno familiar no se brindaron. Herramientas como por ejemplo la certidumbre, la asertividad, la certidumbre, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, entre otros aspectos, perdón, comunicación efectiva, entre otros aspectos tienden a no generarse. La autoestima en general de pacientes con adicciones, y no me refiero solo a alcoholismo y drogadicción, sino adicciones ya sea de ingesta o de proceso como la codependencia, como la mitomanía, otras condiciones, enfermedades, tienden a carecer justo de estas herramientas. Sería patético decirle a un depresivo, ya no te deprimas, o échale ganas, así como decirle a alguien que está ansioso, relájate y respira. El ansioso puede terminar por hiperventilar, por ejemplo. El depresivo decirle ya no pienses en eso, es al mismo tiempo recordárselo y es hacer un ciclarlo o vaya, no es una ayuda favorable. De repente hay quienes llegan a decir incluso cosas como, ¿para qué vas al psicólogo si nada más te escucha? Parejas que he escuchado, bueno, he sabido de pacientes con sus parejas que le dicen, ¿a qué vas al terapeuta que te escuche? Y bueno, en pocas palabras podría ser algo que la pareja no está haciendo. Pero ojo, no porque la pareja tenga que escucharlo o ser terapeuta, sino porque ni siquiera tiene esa apertura o el paciente no ha desarrollado esa apertura para generar ese vínculo de compañía y acompañamiento de con quienes conviven. Entonces, bueno, al final del día, la crisis puede generarse por una falta de habilidades o al confrontarse a situaciones, digámosle, sumamente fuertes para la persona. Ojo, porque esta parte no es para las personas en general. Podría decir alguien, o sea, una persona que ve a alguien en crisis. ¿A poco entró en crisis porque lo dejó su novio o su novia, lo que sea? Sí. Puede ser incluso porque esa persona tenía aspectos de su historia y este factor en el presente fue un detonante de la parte pasada o de su historia. Eh, ¿Cómo saber que estoy expensas de que me pueda ocurrir una crisis? No es necesario predisponerse y estar constantemente contemplando que algo así me podría ocurrir. Sin embargo, sí sería importante dar una checada, hablo de primera persona, en cómo me encuentro en cuestión de habilidades, por ejemplo, sociales. Mencionaba la resolución de conflictos. Hay quienes no entran en crisis, entre comillas, porque la forma de resolver conflictos es se hace lo que yo digo. Cuando las cosas salen así, no entro en crisis. Pero cuando alguien me cuestiona, cuando alguien me reta, cuando alguien me confronta incluso, tiendo a recurrir a una forma de solucionarlo, que es por ejemplo el grito, la violencia. Y entonces es que así es como se solucionan las cosas.
Podría ser según desde la mente primitiva de quien no tiene la facultad de hablar o entablar un diálogo razonable. Eh, pero para una ocasión, en alguna ocasión me preguntaba, ya lo comentaba también en otra transmisión, yo preguntaba al grupo cómo se resuelven los conflictos de pareja. Y un paciente, entre otros, decía, pues a madrazos, lo dijo de otra forma, pero entonces a madrazos. Y entonces otros se le quedaban viendo y le decían, pero ¿cómo que a madrazos? No digas tonterías, bla, bla, bla. Y le decía, tiene razón, pero no en un sentido moral o ético, no tenía razón porque fuera correcto, tenía razón porque era la normalidad de lo que él había aprendido. En el entorno en el que ese paciente había crecido y cómo solucionaban los conflictos, esa era la ruta que conocía. Sin embargo, por supuesto, no era lo más conveniente. A mí por eso en muchas ocasiones me gusta manejar un diálogo más hacia, por ejemplo, la funcionalidad. Pacientes constantemente preguntan, ¿cómo ves? ¿Esto está bien o está mal? La respuesta a ellos en muchas ocasiones es, no lo sé. Podrá sonar mamón o limitado, si se quiere así. Sin embargo, algo que aclaro es, no lo sé, puesto que yo no estoy viendo como tal hasta que me lo platican tus resultados. Es decir, cuando una persona me dice, yo le pegué a mi pareja y fue bueno, un ejemplo, habríamos que ver en qué terminó, en qué concluyó esa situación. Si después de ese incidente o esa situación la pareja se va o recibe una denuncia, deja claro que los resultados no son funcionales. Por ende, la acción previa a los resultados no lo fue. Si yo lo enjuicio como bueno o malo, probablemente me limite de las posibilidades de ver qué tan conveniente o no puede resultarme a mí como persona en lo individual. Y esto puede ir hacia muchos aspectos. De entrada, incluso, por ejemplo, en la crisis emocional, hay personas a las que les funciona hablarlo. Lo vamos a ver más adelante en las transmisiones con respecto a qué hacer en una situación así. Sin embargo, y como referencia ahorita, habrá quienes digan, yo en las situaciones de crisis, por ejemplo, en cuestión emocional, lo que hago es acercarme con mi terapeuta. Pero algunas otras personas pudieran tener la creencia de que el terapeuta no es lo más conveniente. Mejor vamos con el cura. Un ejemplo. Al final del día, ¿quién está bien o quién está mal? Si el que va con el cura o con el terapeuta. Podrían decir los que han tomado terapia, pues el del cura, pues son cosas diferentes y demás. Realmente es que no está peleada una con otra, o por lo menos la psicología no con la espiritualidad. Ojo, menciono espiritualidad, no religiosidad. Y a lo que voy es en ese sentido, es que al final del día puede haber quien tenga más confort, alivio o sensación de ligereza después de expresarlo con una persona con quien culturalmente se tiene esa tendencia a acercarse. A diferencia de que, y yo lo agradezco de entrada, dos por dos razones. Una, porque eso me dedico, y dos, porque significa que la sociedad también se está rompiendo en cuestión de sus paradigmas limitantes. El hecho de que actualmente son más los jóvenes que se atreven jóvenes y gente en general o personas en general, a acercarse con un terapeuta, rompiendo con la creencia de que los terapeutas son para los locos. Es más, ni siquiera los mencionan como terapeutas, son los psicólogos. Y no, los psicólogos atienden otras áreas, los psicoterapeutas somos quienes atendemos áreas específicas en la cuestión de la vida personal del individuo, con respectivas especialidades, por supuesto. Aquí la cuestión es, antes se tenía esa creencia. Y podrían decir los de antes, incluso hay un meme de Helga, la de Hey Arnold, que está ella cruzando de brazos y diciendo, más bien su papá diciéndole a ella, ¿cómo puede ser posible si en mis tiempos no había terapeutas, no los necesitábamos? Yo no tomaba terapia, palabras más, palabras menos. Y ella cruzada de brazos y con la actitud que le caracterizaba, dice algo así como sí se nota, como con sarcasmo. Entonces, esto va, por ejemplo, ya lo mencionamos en algunas otras ocasiones, referente a la relatividad. El hecho de que lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a los demás. Y no por eso uno puede estar bien u los otros mal. Ya es una cuestión de funcionalidad, no de bien o mal, no de moral. Entonces, en ese sentido, bueno, la dinámica es concentrarse por el momento en que las crisis emocionales, reitero, surgen por esa incapacidad o esa falta de recursos. Esto no es para demeritarse como persona, es decir, si se me presentan crisis existenciales, emocionales, etcétera, crisis emocionales como lo estamos describiendo, no significa que no sepa vivir o que no tenga facultades para ser un ser humano, valga la expresión.
Lo que refleja una crisis emocional es que no se está teniendo un contexto completo, un bagaje completo de herramientas o habilidades que puede utilizar para confrontar esas situaciones. Lo más pronto a decir, y suena muy fácil, no quiero caer en ese simplismo, es hacerse de las habilidades. Aquí la cuestión, por supuesto, está en el cómo. Uno, primeramente necesito confrontarme, ser honesto conmigo. El hecho de yo quiero hacer tal cosa no significa hacer tal cosa. Un ejemplo que constantemente comento a pacientes en la clínica es el hecho de yo quiero un Ferrari rojo, sí, pero desafortunadamente no es como nos lo vendieron o nos lo vendieron o me lo vendieron en alguna ocasión respecto, por ejemplo, la ley de la atracción, que pese a que creo en la ley de la atracción y yo creo que a la ley de la atracción le vale madre si creo o no en ella, opera, pero no en un sentido místico, mágico, sino en una cuestión de causa-efecto, que es otra ley. El hecho de yo pensar, solo pensar en un Ferrari rojo, lo atrae a mi mente, pero ese Ferrari rojo de mi mente no es el Ferrari rojo que puedo manejar. Se requiere una cuestión de consecuencia o de acción para que haya una consecuencia. Y entonces tengo la visualización del carro, me hago de una acción que me corresponda a obtener eso mismo. Con esto, en cuestión de generar esas herramientas, identificarlas, implica confrontarme en un sentido de reconocer aquello que no sé hacer. Y ser, lo mencionaría, lo menciono yo como ser empático con uno mismo. Algo a mí que me gusta muchas veces mencionar, yo sé que soy chingón y por favor no se me tilde de arrogante ni soberbio. A lo que me refiero es, yo sé que tengo habilidades, yo sé que soy chingón, sin embargo no soy chingón todo el tiempo ni en todo lo que hago. Esto es una gran, por lo menos ahora y percibido por mí de esta forma, una gran noticia, porque una me impulsa a seguirme motivando a crecer, o me sigue motivando a crecer, y por otra me hace también delegar aquellas cosas que no son mi responsabilidad. Eso funciona muy bien en una dinámica de grupo, en una dinámica familiar, en una dinámica interpersonal con amistades o pareja. Al final del día, si yo soy bueno haciendo tal cosa, por ejemplo cocinando, y mi pareja, no sé, teniendo la cama, etcétera, ¿por qué habría yo de tener que hacer ambas actividades? ¿O por qué tendría que dejarle a ella ambas actividades? Si yo reconozco mis potenciales en ciertas áreas, me enfoco a trabajar esas áreas. Si tengo interés en trabajar aquellas en las que no soy tan hábil, eso es otro asunto. Porque tampoco se trata de decir el hecho de, eso yo no lo sé hacer, mejóralo tú siempre. No, eso no lo sé hacer yo por ahora, pero dame la oportunidad de desarrollar la habilidad, en este caso, darme la oportunidad de estar en la exposición, de aprender cómo hacerlo. Son cosas diferentes. De repente puede caerse en una situación como de confort o falso confort, diría yo, con respecto a cómo manejar esas situaciones. Ahora, ya dejando en claro, esperando sea así, de cualquier forma, reitero, sigo leyéndoles y me interesa leerles, saber cuál es el punto de vista que tienen respecto a lo que son sus crisis emocionales. Si alguien tiene la confianza, alguien ya lo ha hecho antes. Bueno, algunas personas ya lo han hecho antes, contar casos personales. Adelante, si no, por supuesto, no es obligatorio, para hacer una retro también de este tipo de situaciones. Las crisis emocionales tienden a generarse, ya decíamos, ante circunstancias generalmente nuevas, cosas, circunstancias ante las que no tenemos o no tengo las habilidades para responder. Tales pueden ser, por ejemplo, las pérdidas. Hace un momento mencionaba un ejemplo como los duelos. Yo estoy acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a la convivencia con mis amigos, a la convivencia con mis padres, a la convivencia con mi pareja. Y por lo menos ahora, y de una forma superficial, si se quiere ver así, e inconsciente de alguna forma, me atrevo a decirlo, yo contemplo que van a estar allí. Por supuesto sé que esto no es algo real, sé que en algún momento no van a estar. Sin embargo, estoy hablando de mí. Hay personas que tienden a decirse saber que las personas en su vida son temporales, o sea, que van un día a dejar de estar. Sin embargo, a tratarse como si fueran eternas. Un ejemplo de esto, se dejan de hablar. Son capaces de permanecer en sus enojos, en sus rabietas, un tiempo realmente considerable. Puedo yo tener un conflicto con mi pareja, con mi hija, con mis padres,
con las personas más cercanas a mí en este momento de mi vida, sí. ¿Se vale? Claro. ¿Tengo razones o podría llegar a tener razones? Por supuesto, tanto como ellos. Aquí la cuestión es, hoy me pregunto yo, ¿esa discusión o esa situación es motivo para mantenerme a la distancia en esa postura inamovible? Hoy yo me respondo, no, no lo vale. Porque al final del día, y pese al resentimiento que pudiese tenerle a alguna persona en mi vida, eh, salvo cuando yo entro en este aspecto, reitero, de conciencia, de saber que hay una finitud en el contexto en general, cuando yo considero que mi enojo tiene validez tanta como para esperar, ojo con el esperar a que la otra persona se acerque, probablemente estoy contemplando que esa persona va a estar siempre, y si esa persona deja de estar en ese momento, yo podría llegar a entrar en crisis. Un ejemplo de esto es, desafortunadamente, en el aspecto de las adicciones, eh, muchas veces se tiene esa falsa, voy a decirlo como sensación, de que los otros siempre van a estar. Y entonces he visto casos en donde al traer a sus familiares, aquí en otros lugares por supuesto, el paciente que no quiere ser ingresado, porque la mayoría, si no es que todos los internamientos, bueno, la mayoría, todos los internamientos son involuntarios, la persona grita por las escaleras y no te quiero ver y ojalá te mueras, hijo de tu no sé qué, bla, 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 bla. Y desafortunadamente llega a pasar. A quien le guardan resentimiento deja de estar y entonces eso lo decía por el enojo, el dolor, la impotencia, etcétera. No enclaustrarse, sino al enfrascarse en esa emoción y no ser consciente de lo que se dice, la persona se queda con el, después me disculpo, sé que me excedí, después le pido perdón, etcétera, etcétera. Pero cuando esa persona deja de estar y no se concibe que el hecho de no le pude pedir perdón, eso podría ser considerado una crisis. Al final del día, yo esperaba volver a verle y decirle tal o cual cosa, y por X o Y razón, por supuesto que no contemplaba, ya no me es posible. La muerte de un ser querido, la ruptura de una pareja, la pérdida de un empleo, el cambio de casa, etcétera. Los duelos no solo se ven reflejados en los aspectos de la defunción o el fallecimiento de un familiar, en muchos aspectos, creo yo incluso, y se ha mencionado también, y lo creo porque lo escuché y me hizo sentido, el hecho de se vive una crisis ante el consumo también. Los pacientes con adicciones vivimos un duelo, que por cierto voy a aprovechar el comentario, una felicitación al maestro Alejandro desde públicamente por sus 25 años en abstinencia. Le admiro, por supuesto, lo hago saber con él, pero el reconocimiento público, porque se dice fácil 25 años, sin embargo es una chinga, entonces, tanto para al paciente como para la familia. Entonces, dicen ellos, el maestro Roberto y el maestro Alejandro, y en su momento el maestro Robertote en paz descanse, decían honor a quien honor merece y que así sea. Una felicitación pública al maestro Alejandro por el logro que ha alcanzado en compañía, por supuesto, de sus seres queridos. Entonces, me gusta mucho una frase que se dicen entre ellos, cuando sea grande quiero ser como tú, y por supuesto así es, cuando sea grande quiero ser como uno de mis maestros y mentores de vida, el maestro Alejandro. Entonces, bueno, ahí está. El comentario no me pude evitar el hacer la mención, pero vaya, mencionaba que el duelo puede ser también ese dejar el beber, la bebida, el consumo, la sustancia, y para los codependientes su codependencia, o sea, su familiar. Entonces, esas situaciones, no me, corríjanme si me equivoco y si me lo permiten hacer en transmisión, el hecho, por ejemplo, de que cuando ya no está mi familiar a quien acostumbraba a cuidar, por ejemplo, de repente tengo un chingo de tiempo, tengo ya mi dinero, ya no tengo que preocuparme, ya puedo salir sin problemas, ¿qué hago? Pues entonces disfruta de tu dinero, disfruta de tu tiempo, sal con quien querías salir y haz lo que no hiciste. Pero es que no puedo, y entran como en colapso, como en crisis justo. Es el hecho es que, y tienden a regresar a aquello que les genera esa sensación de tranquilidad relativamente, que es el cómo está, dónde está, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y ojo, porque no estoy diciendo que esto esté mal, sin embargo, aquí la situación es
es un reflejo de que sin esa persona, en este caso, sin esa sustancia en el otro, no tengo las facultades o capacidades para confrontar una vida sin el objeto, sin la persona o sin la sustancia. Entonces, eso sería, por supuesto, un cambio importante. O muchas familias puede resultarles relativamente sencillo decirle a su familiar, deja de consumir. Algo que se ha mencionado a grandes rasgos es darle algún incentivo para que, o ayúdale, mejor dicho, a generar incentivos para que el dejar de beber, si bien va a ser una crisis, no sea una crisis que le incapacite o que le limite. En este caso, que es cambiar el entorno, por ejemplo, la dinámica familiar, los valores que se rigen, las creencias que se tienen, etcétera. Eso ayuda muchas veces en el aspecto de las adicciones a reducir el impacto de la crisis que va a llegar. Me temo decir, por lo menos desde un punto de vista personal, que es garantía. Cuando se deja el consumo, cuando se deja la codependencia, va a haber una crisis, sí o sí. ¿Es sencillo? No es sencillo. ¿Es benéfico? Sí. A corto plazo no creo, a largo plazo seguramente. Pero depende de una constancia, una disciplina, un compromiso, entre otras más habilidades para poder confrontar esta situación. Y por último, uno de los factores, por supuesto puede haber muchos más, factores que generan estas situaciones o crisis emocionales, pueden ser las situaciones de exceso. En este caso, el exceso de la estrés, el exceso de ansiedad, el exceso de, en general, emociones que en una, digamos, de regulación le dan operabilidad a la persona. Sin embargo, cuando se salen o desfasan, no desfasan, cuando se salen de la dimensión proporcional a la funcionalidad, empiezan a generar esta crisis, este caos. Por ejemplo, un ejemplo que pone el maestro Alejandro, ahorita que lo mencionaba, es el de la cuerda de la guitarra. Dice él que una cuerda de la guitarra, de una cuerda de guitarra, un instrumento de cuerdas, la cuerda con determinada tensión tiene operabilidad. Cuando la tensión se excede, al tocar la cuerda o incluso sin tocar la cuerda, tiende a tronarse. La cuerda sin tensión tiende a no ser operable. Entonces, en este caso, metamos a la alegría. La alegría o la felicidad en un aspecto de manifestarlo, validarlo, expresarlo, sería la tensión en el punto adecuado. Demasiada represión provoca que en determinado momento, o sea, demasiada tensión, provoca que en determinado momento la cuerda reviente. Demasiada inexpresión de la emoción, que no sería tanto la represión, sino simplemente el no tener algo que a la persona le motive, al final del día le quita esa chispa. Pongámoslo en cualquier otra emoción, el enojo, en la justa tensión, pues me permite o me faculta para ponerme límites. En una tensión excesiva, termino en la ira, termino en la rabia, etcétera. Un duelo, que por cierto hay duelos patológicos, duelos sanos, ¿quién determina eso? Es una cuestión muy personal, sin embargo, en un acompañamiento terapéutico, en este caso por un psicotanatólogo, puede hacer que el duelo, una, sea menos doloso, dos, sea más, de una forma mejor asimilable o de una forma más llevadera, y por supuesto algunas otras características, le rinde el duelo a lo que es y no se pierde en otras cosas. Entonces, no es lo que se prolonga más del tiempo óptimo para la persona en lo individual, puede quitarle funcionalidad o restar la funcionalidad de algunas otras áreas de su vida. ¿Cuánto tiempo se le llora a un familiar? No hay respuesta para eso. Puede ser toda la vida. Al final del día, quien es importante para mí, no lo deja de ser el día de mañana ni en 10 años. Sin embargo, el dolor que se vive por esa persona no es el mismo. Va cambiando la intensidad conforme me permito validar esa situación. Entonces, el punto de la cuerda es justo los excesos, lo que generan muchas veces la tensión. Decían, hay personas que tienen esas frases como de, yo voy a descansar el día que me muera, yo no tengo tiempo ni de enfermarme, bla, bla, bla. Al final del día, tu cuerpo te lo va a hacer saber. Un día después de tanto trabajar de forma intensiva, sin una posibilidad de descanso, termina el cuerpo por quemarse. A esto se le conoce como burnout, que es el hecho en el trabajo, por ejemplo, el que se quema por exceso de trabajo, el que está en chinga entregando proyectos, trabajos,
y llega un punto en donde su mismo rendimiento se disminuye porque las necesidades fisiológicas básicas no están siendo cubiertas. Sueño, comida, el evacuar, por supuesto la cuestión de el placer que pudiese ser adquirido a través del sexo, entre otras cosas, eh, termina por agotarlo. Lo, lo que muchos dicen después de tanto tiempo de haber dedicado el trabajo, por ejemplo, para la familia, es ¿y qué fue de mí? Eso te hubieses preguntado hace 30, 20, 10 años. Antes de eso se puede prever, claro que sí, sabiendo, por ejemplo, cuál es mi punto de eficacia. No todo el tiempo, lo decía hace un momento, soy bueno en todo, es una cuestión de aprender a conocerme. Vamos a darle lectura a todos los comentarios, agradeciendo el comentario, el tiempo que se toman y por supuesto la atención, agradeciéndoles y invitándoles a seguirse integrando, a reaccionar, comentar y bueno, vamos a darle. Dice, buenas noches Lick Carlos, Judith Vargas, un gusto saludarlo y deseándole feliz año nuevo, que sigan sus éxitos profesionales y personales. Muchísimas gracias Judith y gracias por el comentario y por supuesto, primero Dios, vamos a seguir creciendo y gracias por estar también presente y feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias Judith. Beatriz Vega dice buenas noches Beatriz, gracias por el comentario y el tiempo. Rachel Flores dice buenas noches Lick Carlos, feliz año, bendiciones. Feliz año también a Rachel y a toda su familia. Y un saludo a Edgar con especial dedicatoria. Francisco Molina, buenas noches caballero. Buenas noches caballero, el caballero Aguacatón. Espero que te encuentres en excelente estado de salud. Ya del otro lado, en cuestión de, ya no de la cabina, sino en casa. Y por supuesto agradeciéndote la compañía. Monse Bulma Barrón dice, hola Carlos, gracias por lo que comparten, un gusto de escucharte, un gusto de saber que estás presente Monse, gracias por la compañía y un saludo a todos tus hijos, al buen Christopher y a Alberto, por supuesto también a Eric, que tengan una excelente y bendecida tarde. Guillermo Zamudio dice, buenas noches padrino y maestro Charlie, qué gusto me da escucharte de nuevo, gracias Zamudio, ya estamos aquí de regreso. Y pues bueno, vamos con todo. Gracias por el comentario y también por el siguiente que era el de la retro hacia el micrófono. Espero que se haya resuelto. Ando un poco indispuesto de la garganta, sin embargo, en buena disposición y voluntad. Y por supuesto ya atendiéndome también, que es lo importante. Y gracias por el saludo y un saludo a Veracruz también. Elías Gune dice, los escucho desde que solo eran radio por internet y siempre un gusto y un aprendizaje significativo. Un abrazo y una felicitación al maestro Alex por sus 25 felices 24 horas. Claro que sí, yo le comento, gracias por el comentario, imagino que es de grupo y bueno, el 24 horas lo deja ver. Y pues bueno, muchísimas gracias y por supuesto le hago la mención. Dice Monsebula Barrón, cómo cómo canalizar la emoción. De entrada habría de dársele el reconocimiento que amerita. Muchas veces ese conflicto para darle una canalización adecuada tiene que ver desde mi punto de vista con la negación de la emoción. Es decir, no estoy enojado, no estoy triste, no estoy feliz. Algunos incluso llegando al punto de no estoy enamorado, no digas tonterías. ¿Cuál es el maldito problema en que estés enamorado, enojado, triste, preocupado, angustiado, disgustado? Hay variedad, infinidad, bueno, no infinidad, pero hay una gran variedad de emociones y sentimientos. Creo que lo primero habría de ser el empezar por reconocer lo que estoy sintiendo. Estas preguntas que les mencionaba, cómo me siento, qué me lo genera y para qué me sirve, considero herramientas útiles en una cuestión de introspección, de análisis, para poder justo empezar a canalizarlo. Posterior al reconocimiento, a la admisión de que estoy sintiendo tal o cual cosa, identificar el que me lo está generando. Muy probablemente de dónde surge es para qué me sirve. Por ejemplo, entra una persona y me disgusta o empiezo a experienciar disgusto, enojo. Cuando lo veo, si el enojo surge con esa persona, probablemente algo tengo que arreglar en la situación. ¿Qué es lo que tienden a hacer algunas personas? Al no reconocerlo, al no reconocerlo, tienden a desplazarlo. Me enojé con fulanito de tal que entró, pero como no lo reconocí allí, como no lo observé de dónde venía, me voy con mi hija y le empiezo a gritar.
No, es el de dónde surge, de ahí podría ser o estar siendo la solución. Ojo con el aspecto de no enjaretarlo siempre a lo que sale, a lo que me lo genera, porque a veces de repente tengo ya emociones atrasadas. Apenas me di cuenta que estaba enojado y son las 8 de la noche y eso lo sentí desde la mañana, entonces lo refrescó el que vi a otra persona hacer tal cosa, no siempre va por ahí. Por eso es una cuestión de invitación, por ejemplo, a las terapias, porque al final del día es donde hago un análisis detenido a través de, más bien con el acompañamiento de un terapeuta que me facilita ver las áreas de oportunidad o los puntos ciegos. Entonces, ahí hay creo muchísimo más todavía que abordar. Sin embargo, sería desde mi punto de vista el reconocimiento, la admisión, el análisis de dónde está surgiendo y la acción, que sería el proceso de qué voy a hacer con esta emoción, qué me está indicando, a qué me está invitando y validarlo como lo que es, evitando ponerle nombres, porque a veces se tiende a maquillar ciertas cosas. Entonces, nada más como lo que es. Sí, sí estoy enojado y tengo derecho, pero no es contigo o no es con tu persona, es con la acción, por ejemplo. O sí, sí estoy enojado, pero no es contigo, vengo enojado o cansado. Típicas, perdón por decirlo de esa forma, típicos los padres eh, que llegan cansados del trabajo, que por no saber con quién están o cómo se sienten incluso, ese cansancio se termina convirtiendo en impotencia porque los hijos no hicieron la tarea. Y la impotencia se termina convirtiendo en madrazos porque no comprenden lo que yo estoy haciendo. Si yo valido que lo que siento es el cansancio y que no tiene que ver con mi chavo, con mis hijos o lo que sea, al final del día me hago responsable de que lo que necesito es descansar. Y entonces antes de querer ir a revisar la tarea, me pongo a descansar. No digo descansar, dormir, descansar. Primero reposo, tomo los 5 minutos Milky Way que requiero y entonces paso a lo siguiente. Porque al final del día, por ejemplo en este caso, a los hijos no se les puede descuidar o no se les va a desatender de forma desconsiderada, pero no puedo dejar también pasar de largo que mis necesidades también son importantes. Entonces, creo que ahí es más bien una cuestión de análisis cada caso en lo particular. De antemano, gracias Monse por el comentario, la pregunta o el comentario y pues aquí andamos. Agustina Márquez Reyes dice, buenas noches a todos en cabina, feliz año nuevo, gracias a Dios nuevamente. Gracias Agustina también por nuevamente estar aquí y la compañía, por supuesto, y feliz año nuevo también y que sea plagado de éxitos y bendiciones. Dice Giovanni Chávez, mi hermano, mi hermano sobrino, más hermano que sobrino, gracias por la compañía. Dice buenas noches, saludos a todos allí en cabina, un abrazote Carlos y todo el éxito del mundo. Gracias, es mutuo, muchos éxitos y bendiciones, sabes que te amo, los amo a los cuatro y bueno, hay mayor acercamiento, ha habido más contigo, sin embargo, saben que estoy a la orden con ustedes en general y también con tu madre que por ahí anda también. Saludos a todos y bendiciones, los amo. Raimundo Cortés dice buenas noches Charlie y a todos en cabina, gracias por su enseñanza. Primero Dios el sábado nos vemos. Primeramente Dios, ahorita nada más aprovecho para confirmar, pero primero Dios en la mañana, ahorita lo checamos. Y gracias por la compañía, la constancia también. Van a ver los resultados, es un proceso y lo sabemos. Sin embargo, agradezco de antemano la confianza y pues un saludo a las guerreras Ivonne y Ofe, que se encuentren bien y nos vemos primeramente Dios el sábado. Dice Blanca Pérez Alba, perdón. A veces ni sabemos que estamos en crisis. ¿Cómo identificar? Es relativamente sencillo. Digo, a diferencia de quienes están acostumbrados a estar en crisis, que esa podría ser otra situación, se puede identificar en un aspecto de observación, de análisis. Incluso, por ejemplo, hay quienes nos lo reflejan y habemos quienes nos ofendemos o me ofendo. Por ejemplo, te digo, también tiene mucho que ver la forma. No es lo mismo decirle a alguien, estás encabronado, decirle, "Oye, te puedo ayudar en algo", por ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, hay quienes nos lo reflejan diciéndonos cosas como, estás moviendo mucho el pie, por ejemplo. Algo que yo he mencionado o he invitado a algunos pacientes en algunas ocasiones es escucha tu cuerpo. Tus movimientos involuntarios, de los cuales muchas veces no eres consciente, te están diciendo algo. Procura, por ejemplo, si yo tengo esa tendencia no sé, a mover el pie, si mi pie pudiese hablar, ¿qué mensaje transmitiría? ¿Cómo se siente mi pie?
Podrá sonar risible y les juro que no me he fumado nada, salvo cigarro. Pero a lo que me refiero es, las emociones cuando no se verbalizan o no se expresan, tienden a somatizarse. Y en ese sentido, por ejemplo, ese temblor en mi pie puede reflejar alguna posible tensión. Suponiendo el caso que fuese tensión y yo cuestiono a mi cuerpo de esta forma, el qué quiere decir o qué me querría decir mi pie si pudiera hablar con ese movimiento, lo primero que me venga a la mente. Por supuesto no es un diálogo que entabló con mi pie literalmente, no es que tienes pie. Sin embargo, si mi pie pudiera hablar, ¿qué diría? Y en el hipotético caso de que tuviese esa facultad, lo primero que me viene lo primero que me viene a la mente es que no estoy a gusto aquí. Ok, ¿qué es lo que me está generando esta tensión? Parece ser algo laborioso y al final del día creo que lo es. Sin embargo, es una cuestión de práctica. Porque no todos los días y no todo el tiempo le voy a estar preguntando a mis pies qué tienen o por qué el nudo en la garganta se presenta. Este nudo en la garganta que estoy experimentando o experienciando, ¿qué me lo está generando? Si pudiese hablar este nudo en la garganta, ¿qué querría decir? Y entonces dándome la oportunidad de la creatividad, a la creatividad le permito darme esa opción de mensajear de forma relativamente intermediaria, por decirlo de alguna manera, pero realmente me estoy preguntando a mí, ¿por qué yo estoy moviendo el pie? ¿Por qué yo tengo este nudo en la garganta? ¿Por qué yo estoy apretando las manos? El cuerpo es sabio. Creo que podría ser empezar por esa parte. Escucha tu cuerpo, que sería la traducción de observa tus comportamientos, tus movimientos. Eso podría ser un principio. ¿Cómo identificarlo? Escuchando mi cuerpo. Vamos a verlo más adelante porque hay muchas otras formas u otras formas de atenderlo y de trabajarlo de forma más específica. Esta es una que a mí particularmente me funciona y me funciona tanto que me atrevo incluso a sugerirlo con pacientes. Y pacientes que han hecho esta labor han mencionado también observar una dinámica que cambia. Entonces, ahí dejo el comentario. Espero haya resuelto la duda. Dice Guillermo Zamudio, tu compañía es grata, platicar contigo es muy agradable porque sabes escuchar y tienes tema para conversar. Por eso te considero un buen psicólogo, contigo no hay aburrimiento. Muchísimas gracias, Guillermo, y pues gracias por el comentario. Por supuesto, también eres una grata persona con la cual convivir y se te extraña al final del día también como compañero, como amigo y pues como paciente, digo, ahí estás también en la constante. Entonces, mantente dentro de eso porque eso es parte de lo que funciona. Entonces, muchas gracias por el comentario. Yetza González dice muchas felicidades, muchas gracias Yetza por el comentario. Gracias por eh, sí, el comentario y por la compañía, el tiempo que invierten en estas transmisiones. De verdad que no es sencillo, sin embargo trae buenas consecuencias, buenos frutos. Dice Judith Vargas, ¿cómo identificar si estamos en crisis? Lo detectamos cuando se tienen cambios extremos de estado de ánimo, aislamiento social, problemas para dormir, ansiedad, pérdida de interés en la actividad que antes se disfrutaban. Eso es muy buena referencia. Sin embargo, me atrevería a añadir, perdón, que reitero, sí hay que ser muy observador y muy objetivo. E incluso me atrevo a decir, acercarse con un profesional. Porque, por ejemplo, el aspecto de pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban puede asociarse a la depresión. No necesariamente a esa cuestión de la crisis como tal. Se presenta, claro, sin embargo, uno de los factores que se toma en cuenta es la temporalidad. Otro factor que también puede observarse es el aislamiento social, también aludido a la depresión. Problemas para dormir, a la ansiedad, por ejemplo. Y la ansiedad como tal, habría que ver la intensidad de la ansiedad. Mencionaba que yo tuve un ataque de ansiedad estando joven, bueno, más joven, tenía más o menos 13 años, 12 13 años, no tenía ni idea qué me estaba pasando. Sin embargo, lo que puedo describir como una referencia, es el hecho de sensación como de sentirme, se me fue la palabra, sofocado, desorientado, con terror, no miedo, terror, pánico, con la necesidad o el deseo de huir, de correr, sin saber a dónde hacerlo, estaba desorientado, tampoco logrando identificar cómo me estaba sintiendo, no tenía las herramientas que en este entonces tengo o que ahora tengo.
Antes me decían te ayudamos y era como no, aléjense, se alejaban y era como no, no se vayan. Entonces había ahí ciertas cuestiones. Estaba hablando y no había consumo. Experimenté crisis porque ese es otro factor que puede estar implícito. Las crisis de ansiedad producidas por la abstinencia de sustancia. Entonces, reitero, esto es amplio en verdad, sin embargo, como una referencia general, nada más sería cuestión de afinar esos detalles. Sin embargo, bastante acertado el comentario de Judith y le agradezco de antemano la información. Lo vamos a seguir abordando. América dice buenas noches Charlie desde Pachuca Hidalgo, bendiciones. Gracias América, un saludo a Pachuca, también a mi mamá que se encuentra por allá en Pachuca. Y pues bueno, gracias por la compañía. Dice Judith Vargas, la resiliencia se podría aplicar se mueve. ¿Se le podría aplicar para manejar las crisis emocionales o sería mejor, o sería primero validar nuestras emociones y luego aplicar la resiliencia como proceso para adaptarse a las adversidades? Creo que es un conjunto, una mezcolanza o un acompañamiento. La resiliencia va a ser el resultado de la resistencia que obtengo, o mejor dicho, mm, de las habilidades que genero posterior a la crisis. Por supuesto, ser resiliente ayuda a las crisis también, pero lo consideraría un aspecto como dual. Ser resiliente me ayuda a trascender algunas crisis y algunas crisis me generan resiliencia. Entonces, yo lo mencionaría, lo describiría como un aspecto dual, reitero, punto de vista. Y pues bueno, ahí está. Y el padrino no podría faltar, PFBFB. Lee Carlos, gracias por compartir. Gracias a todos ustedes por la compañía. Gracias, padrino. En especial hoy tuve el gusto de verlo en la mañana. Y como siempre anda en chinga, pues ahí andaba, ¿no? Entonces, un saludo, sabe que se le aprecia a toda la familia. Excelentes personas, por supuesto, sin agraviar a nadie. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias a todos por la compañía, por el tiempo, la amistad, por estar presentes y por darse la oportunidad de acompañarnos, darnos la oportunidad de acompañarles a ustedes también. Me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, nos vemos previamente Dios el día viernes 9:40 de la noche en la transmisión con el maestro Roberto. Y reitero, la invitación a la experiencia está hecha. Quien decide integrarse son bienvenidos, quien decide integrarse a las transmisiones familiares, a las terapias familiares también son bienvenidos en las instalaciones de la Clínica Humanista. Quedamos a sus órdenes y que tengan una excelente y bendecida noche. Dios nos bendice, un abrazo a la distancia y hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.